Bienvenidos a este nuevo video de su curso de Cálculo 2 para la carrera de Ingeniería Comercial. Soy el ingeniero Marcelo Vildoso Zamorano y comenzamos. En el anterior video habíamos estado viendo lo que era el cálculo de áreas y a continuación vamos a ver una interpretación de lo que es el cálculo de áreas por medio de integrales definidas cuando tenemos el siguiente contexto. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la interpretación de las áreas negativas. Si nosotros tenemos nuestro eje coordenado y x y trazamos una función, por ejemplo, en este caso la función f de x, que representa una función de tercer grado, si nosotros vemos entre la función f de x y el eje de las x, tenemos puntos de intersección A, B y C. Entre esos puntos de intersección y la curva f de x, vamos a ir denotando algunas regiones. Por ejemplo, esta región desde A hasta B la vamos a llamar el área positiva y la región de B a C la vamos a llamar el área negativa. Por lo tanto, para calcular el área desde el tramo A a B es simplemente el cálculo de la integral definida desde A hasta B de la función f de x diferencial de x, a lo que nosotros habíamos llamado el área positiva. Por ejemplo, el área de B hasta C se calcula por medio de la integral de B a C de la función f de x. A esta área nosotros hemos llamado el área negativa. El criterio que habíamos manejado antes es que si una área nos sale positiva, lo que nos está indicando es de que esa región se encuentra por encima del eje de las x. Por otra parte, si una área nos sale negativa, lo que implica es que esa región se encuentra por debajo del eje de las x. Vamos a ver ahora un concepto nuevo, a lo que se denomina el área total. El área total se define como la sumatoria de todas las regiones en valor absoluto que se encuentran encerradas entre una función y un eje de referencia, en este caso el eje de las x, lo que nos dará como resultado decir que, por ejemplo, el área total es la sumatoria de las áreas positivas, puede ser funciones de, por ejemplo, cuarto grado, quinto grado, que tengan más de una región encerrada en el eje de las x. Se suman todas las áreas positivas y se resta la sumatoria de todas las áreas negativas, porque existen funciones que puedan tener más de una área negativa. Entonces, una vez sumadas todas las áreas negativas, dadas que esa suma sí o sí nos daría un valor negativo, con este signo negativo se volverían positivos. Por lo tanto, el área total sería la sumatoria de todas las regiones en valor absoluto. Veamos el siguiente ejemplo. El ejemplo número 8 me habla sobre hallar el área total debajo de una curva y me da la curva y igual a 2x más x cuadrado menos x al cubo. A primera vista podemos darnos cuenta que es una función de tercer grado. Las funciones de tercer grado ya conocemos que para representarlas gráficamente mínimamente necesitamos contar por lo menos con 3 puntos. Si es una función de tercer grado, vamos a decir que tenga un valor máximo y un valor mínimo por encima y por debajo del eje de las x, pues tendremos varias intersecciones. Sumado a estos dos puntos, podríamos tener por lo menos 5 puntos para representar gráficamente. Vale decir, el máximo, el mínimo y 3 puntos de intersección sobre el eje de las x. Veamos entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Hacer el análisis de los valores extremos o el análisis de máximos y mínimos. Para ello, lo que vamos a hacer es derivar la función y igual a 2x más x cuadrado menos x cubo. De donde tenemos la derivada de y será igual a derivada de 2x, eso va a ser 2. Derivada de x al cuadrado tendremos 2x. Derivada de menos x al cubo tendremos 3x al cuadrado. El siguiente paso es igualar esta expresión derivada a 0, de modo que obtengamos los valores de x que son los valores extremos. Para ello vamos a ordenar, vamos a pasar todos estos valores para el otro lado y tendremos como resultado 3x cuadrado menos 2x menos 2. Para aplicar
un método para resolución de ecuaciones de segundo grado, que tendría que hacer es ir descartando los métodos más sencillos, vale decir, aplicar el método del aspa o aplicar un método de completar trinomio cuadrado perfecto. Si analizamos conseguir dos números que al multiplicar me den 3, podríamos tener 3x por 1x. Y dos números que al multiplicar me den menos 2, simplemente tendríamos 1 y 2. De modo que al multiplicar no habrá forma de que la suma o la resta nos quede como menos 2x. Para ello entonces acudimos directamente a lo que es la aplicación del método por la fórmula general para ecuaciones de segundo grado. Como conocemos, x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Entonces, identificamos los valores. Tenemos a a que es igual a más 3, a b menos 2 y a c que es menos 2. Reemplazando en nuestra ecuación tendríamos menos 2 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es menos 2 elevado al cuadrado, menos 4a, que es 3, por c, que es menos 2. Y todo dividido entre 2/3. Si nosotros hacemos operaciones, menos y menos vamos a tener más. Aquí tendremos más 2. Más menos, raíz cuadrada, menos 2 elevado al cuadrado, vamos a tener 4. Menos 4 por 3, vamos a tener menos 12. Menos 12 por menos 2, vamos a tener más 24. Más 24 más 4, tendremos 28. Raíz cuadrada de 28. 28 es lo mismo que multiplicar 14, vamos a decir, por 2. O por otra parte, podríamos multiplicar 7 por 4. 4 es lo mismo que decir 2 elevado al cuadrado. Entonces, podríamos sacar de ahí el número 2. Y si dividimos este 2 y el 2 que saldría de la integral sobre este 2, pues nos quedaría simplemente 1. Por lo tanto, tendremos como resultado 1 más la raíz cuadrada de 7 sobre 3 para la primera raíz, y la otra raíz vamos a decir que sería 1 menos la raíz cuadrada de 7 dividido entre 3. Aproximadamente ambos casos son 1,21 y menos 0,55. El siguiente paso debería ser reemplazar estos valores de x1 y x2 dentro de la función inicial, y igual a 2x más x cuadrado menos x cubo. Por lo tanto, tendremos el valor de y sub 1 será igual a reemplazar el punto x sub 1 en esta función, vale decir 2 por la raíz cuadrada de 7 más 1 sobre 3 más el paréntesis de 1 más la raíz cuadrada de 7 sobre 3 elevado al cuadrado menos 1 más la raíz cuadrada de 7 dividido entre 3 elevado al cubo. Esto sería igual a 20 más 14 por la raíz cuadrada de 7. Todo esto dividido entre 27. Por otra parte, eso sería más o menos 2.11. Por otra parte, si nosotros calculamos el valor de y sub 2, se obtendrá al reemplazar este valor en esta función. Lo que nos quedaría sería como y2, 2 por 1 menos la raíz cuadrada de 7 sobre 3, más 1 menos la raíz cuadrada de 7 dividido entre 3. Todo eso elevado al cuadrado. Menos 1 menos la raíz cuadrada de 7 sobre 3 elevado al cubo. Resolviendo esto sería 20 menos 14 por la raíz cuadrada de 7 dividido entre 27, que aproximadamente, redondeando, va a ser menos 0.63. En consecuencia, nuestros puntos 1 y 2 estarían formados de la siguiente forma. Para el punto 1, 1.21, 2,11. Y el punto 2 sería en x menos 0.55 y en y menos 0,63. Estos serían nuestros puntos, vamos a decir, extremos, ¿no? Entonces, podría ser que este número P1 o P2, no sabemos cuál, pero sí estamos seguros que uno vendría a ser el máximo y el otro vendría a ser el mínimo. Veamos. Lo que nos va a dar
como respuesta es el criterio de la segunda derivada. Derivamos nuevamente esta función y tendremos derivada de 2 va a ser igual a 0, derivada de 2x es igual a 2, derivada de menos 3x al cuadrado será menos 6x. Lo que debemos hacer a continuación es reemplazar el valor de x sub 1 en esta función para poder determinar la naturaleza de este valor extremo para saber si este punto extremo 1 es un máximo o es un mínimo. Entonces, reemplazando, tendremos 2 menos 6 multiplicado por 1 más la raíz cuadrada de 7 sobre 3, y esto es igual a menos 2 raíz cuadrada de 7. Por otra parte, podríamos decir que el y sub 2 dos veces prima, es decir, evaluando el punto x sub 2, reemplazando en esta segunda derivada, tendríamos como resultado y2 dos veces prima igual a 2 menos 6 multiplicado por 1 menos la raíz cuadrada de 7 sobre 3, lo que sabemos que es igual a 2 raíz cuadrada de 7. ¿De dónde sacamos estos resultados? Pues simplemente al multiplicar esta fracción por este número, 6 dividido entre 3 me quedará igual a 2. 2 multiplicado por 1 más la raíz cuadrada de 7 nos va a quedar 2 más raíz cuadrada de 7 por 2. De donde podríamos decir que esto juntado con el 2 nos quedará como resultado menos 2 raíz cuadrada de 7. Y lo propio con 2 raíz cuadrada de 7. Nuevamente dividiríamos 6 dividido entre 3 nos quedará 2. 2 multiplicado por 1 menos raíz cuadrada de 7 me quedará 2 menos 2 raíz cuadrada de 7. Y esto sacando, vamos a decir, sumando más 2, nos queda simplemente 2 raíz cuadrada de 7. Sabemos que este valor va a ser un valor negativo, porque la raíz cuadrada de 7, evidentemente vamos a tener un valor negativo al multiplicarlo por menos 2. Si es menor que 0, podemos afirmar entonces que el punto es un máximo. ¿De qué punto estoy hablando? Estoy hablando del punto 1. Por otra parte, 2 raíz cuadrada de 7 es un número positivo, por lo tanto el punto vendría a ser un mínimo. Como sabemos que este punto máximo tiene un valor de y sub 1 mayor que 0, ¿qué quiere decir? Que el punto y sub 1 que corresponde al punto 1 se encuentra por encima del eje coordenado x. Y por otra parte, si tenemos un mínimo cuyo valor de y sub 2 es menor que 0, sabemos que este punto se encuentra por debajo del eje de las x. Lo que querrá decir entonces, si tenemos un máximo por encima del eje de las x y un mínimo por debajo del eje de las x, tendremos en consecuencia más de una intersección. Estamos hablando que tendremos 3 intersecciones. Para ese cálculo entonces vamos a decir que lo que vamos a hacer para calcular las intersecciones es igualar esta ecuación a 0. Vale decir que decimos para y igual a 0, ¿qué es lo que sucede en esta función? Reemplazamos, en lugar de y es 0 y nos quedará 0 igual a 2x más x cuadrado menos x cubo. De estas tres expresiones podemos sacar un elemento en común como factor común, que es x. ¿Qué es lo que nos quedará si nosotros factorizamos menos x? ¿Para qué estaríamos factorando menos x? Estamos factorizando menos x porque al dividir menos x al cubo entre menos x me va a quedar un valor de x cuadrado positivo. Ya habíamos dicho que es mejor para poder resolver o factorizar ecuaciones de segundo grado que nosotros tengamos términos en los cuales la variable x cuadrado esté con un signo positivo. Luego, x cuadrado lo dividimos entre menos x, me queda menos x. 2x dividido entre menos x me queda menos 2. Siguiente paso, vamos a factorizar x cuadrado menos x menos 2 por medio del método del aspa. Números que al multiplicar me den x al cuadrado sería x por x.
dos números que al multiplicar me den menos 2 y sumados o restados me den menos 1, sería el menos 2 por el menos 1. En consecuencia, nuestra factorización nos quedaría como menos x por x menos 2 por x más 1. Si cada uno de estos elementos nosotros los igualamos a 0, podríamos despejar los siguientes valores de x. Un primer valor sería menos x igualado a 0, tendríamos que x es igual a 0. Como ya tenemos un valor de x1 y x2, le podemos llamar x3. Este x3 será igual a 0. Por otra parte, igualamos x menos 2 a 0 y despejamos el valor de x. X nos dará que es igual a 2. Como ya tenemos x3, pues ese punto se podrá llamar x4. X más 1 igualado a 0, despejando el valor de x, tendremos que x será igual a menos 1. Como ya tenemos x3, x4, pues corresponderá al valor de x sub 5. Por lo tanto, ya tenemos las coordenadas en x por los cuales esta función va a cortar el eje de las x. Cada uno de estos puntos nosotros sabemos que su coordenada en y es igual a 0, porque esa ha sido la condición para poder encontrar estos puntos. En consecuencia, el punto 3 tendrá coordenadas en x0 y y0. El punto 4 tendrá coordenadas en x2 y y0. El punto 5 tendrá coordenadas en x menos 1 y en y0. Si recordamos, nuestro punto 1 y punto 2 estaban definidos como 1,21, 2,11 y el punto 2 era menos 0,55, menos 0,63. Están diferenciados con color rojo para entender que estos elementos que están descritos con color rojo son los delimitadores de los parámetros, y esta es la coordenada en x y esta es la coordenada en y, la coordenada en x y la coordenada en y. Perfecto. Con todos esos elementos vamos a lo que es la representación gráfica. Para representar gráficamente trazamos un eje coordenado XY con una escala debidamente graduada. Cada una de las líneas representa a una unidad, por lo tanto vamos ubicando a los puntos. El punto número 1 tiene coordenadas 1,21 en x y 2,11 en y. El 1 es este lugar, a la mitad estará el 1,5 y en la mitad de eso estará el 1,25. Entonces un poquito más a la izquierda nosotros tendremos el 1,21. Su coordenada en y nos dice 2,11, vale decir, si aquí nosotros tenemos el punto 2, el 2,11 estará un poquito más arriba. Por decir, nuestro punto 1 podemos ubicarlo en ese lugar. El punto número 2 tiene coordenadas en y en x de la siguiente forma. En x, menos 0,55. Si este es el menos 1, a la mitad estará el menos 0,5 y vamos a decir una nadita al lado izquierdo estará el menos 0,55. Por otra parte, en y nos dice esta función que su coordenada es menos 0,63. Entonces, bajando para abajo, en la mitad estará el menos 0,5 y un poquito más allá estará el menos 0,63. Entonces podemos definir en ese lugar nuestro punto número 2. Los puntos 3, 4 y 5 todos están sobre el eje de las x porque son las intersecciones. El punto 3 tiene coordenadas 0, 0, estamos hablando de este lugar. El punto 4 tiene coordenadas en x2 y en y0, tenemos en este lugar. Y finalmente el punto número 5 tiene coordenadas en x menos 1 y en y0, estamos hablando de este lugar. Una vez identificados cada uno de estos puntos, lo único que tengo que hacer es dibujar la función 2x más x cuadrado menos x al cubo, que va a ser una función de tercer grado que tiene un punto mínimo acá, un punto máximo acá y que corta el eje de las x por estos puntos. Así que haciendo el uso de una cercha, fácilmente podríamos definir que la función de la que estamos hablando es la región marcada con azul. Bueno, una vez que tenemos dibujada nuestra función,
el siguiente paso será identificar las áreas. ¿Cuál era la pregunta de mi ejercicio? Que halle el área total. El área total, ¿qué es? Es la sumatoria de las áreas positivas menos la sumatoria de las áreas negativas. ¿Será que en este gráfico tenemos un área positiva y un área negativa? Identifiquemos. La región que se encuentra del punto 3 al punto 4, vamos a decir, por debajo de esta función, podríamos decir que es el área positiva. Y la región que se encuentra desde el punto 5 al punto 3, por debajo del eje de las X, representa al área negativa. ¿Cómo calcularemos cada una de esas áreas? Bueno, vamos a decir que el área positiva, por ejemplo, se calcula por medio de la integral definida desde 0 hasta 2, que son los puntos de intersección. Vale decir la coordenada en X de estos puntos de intersección. Entonces, el área va de 0 hasta 2, ¿de cuál función? De la función f de x, que en este caso es 2x más x cuadrado menos x al cubo. Reemplazamos y comenzamos a integrar. Para integrar esta función, bueno, necesariamente vamos a tener que recordar algunos conceptos, como es la integral de la suma, que es la suma de sus integrales por una parte, y luego lo que es la integral de constante por función y la integral de función potencial. Si nosotros integramos 2x, tendremos x al cuadrado. Si integramos x al cuadrado, tendremos un tercio de x al cubo. Y si integramos menos x al cubo, tendremos menos un cuarto de x a la cuarta. Con lo que ya tendremos nuestra función integral. Como es una integral definida, hace falta evaluar por medio de la regla fundamental de cálculo esto entre el límite inferior y el límite superior, según mi integral, 0 y 2 respectivamente. Para evaluar, lo único que se hace es reemplazar en esta función, en lugar del valor de x, el valor de 2 y restarle la misma función, solo que ahora en lugar del valor de x vamos a colocar 0, con lo que tendríamos la siguiente expresión: 2 al cuadrado más un tercio de 2 al cubo menos un cuarto de 2 a la cuarta menos 0 elevado al cuadrado más un tercio de 0 elevado al cubo menos un cuarto de 0 elevado a la cuarta. Vale decir que todo esto podemos decir que es igual a 0. Y si realizamos nuestras operaciones, podríamos decir que esta área positiva sería igual a 8 tercios. 8 tercios para lo que es nuestra área positiva. Evidentemente, como es un área, sería unidades al cuadrado. Pero al no ser nuestro resultado, nos vamos a reservar lo de unidades al cuadrado para nuestros resultados finales. ¿De acuerdo? Vamos con el área negativa. El área negativa será la integral definida desde este punto, que es menos 1, hasta el punto 0. No se olviden que las integrales tenemos que tratar que el valor mínimo esté como límite inferior y el valor máximo esté como valor superior o límite superior. ¿De acuerdo? Entonces decimos la integral definida desde menos 1 hasta 0 de la función 2x más x cuadrado menos x al cubo. La integral de esta expresión es exactamente esta, ¿verdad? Porque es la misma función y para integrar la misma función pues tendremos el mismo valor, con la única consideración que esta debe ser evaluada en los límites desde menos 1 hasta 0. Entonces decimos, el área negativa va a ser esta función, solo que en lugar de x vamos a colocar el valor de 0. Y le restaremos esta misma función, solo que en lugar de x colocaremos el valor de menos 1. Lo que obtendremos entonces como área negativa será 0 elevado al cuadrado más un tercio de 0 al cubo menos un cuarto de 0 elevado a la cuarta menos, abrimos un paréntesis, esta función que era menos 1 elevado al cuadrado más un tercio de menos 1 elevado al cubo menos un cuarto de menos 1 elevado a la cuarta. Todos estos elementos, al estar, vamos a decir, multiplicados por 0, podemos decir que todo esto es igual a 0. Lo que nos quedaría entonces sería menos toda esta expresión. Y al realizar los simples cálculos tendremos que el área negativa es igual a menos 5 doceavos. Volvemos a lo que nos preguntaba nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio nos preguntaba
que hallemos el área total debajo de esta curva. Recordamos el concepto de área total y dice, el área total es la sumatoria de las áreas positivas menos la sumatoria de las áreas negativas. Vale decir que en nuestro caso el área total será 3 menos 5 doceavos, ¿verdad? Decimos menos por las áreas negativas y la sumatoria de las áreas negativas, como solo tengo un área negativa, será menos 5 doceavos. Menos con menos me va a quedar más. Entonces, si nosotros hacemos operaciones, por ejemplo, ponemos como denominador 12, 12 dividido entre 3, vamos a tener 4. 4 multiplicado por 8, vamos a tener 32. 32 más 5 tendremos 37 doceavos. Como es una unidad de área, diríamos 37 doceavos unidades al cuadrado. Con lo que ya tendríamos nuestra área total y nuestro ejercicio estaría resuelto. Ejercicio número 9. Para el ejemplo 9 vamos a calcular el área total limitada por la curva y al cuadrado igual a x y la recta x igual a 4. Primeramente, como en cualquier ejercicio, lo primero que debo hacer es representar gráficamente la situación. No debo cometer el error de plantear directamente una integral, vamos a decir cualquiera, y aplicarla para una función sin siquiera conocer cuál es el área que estoy tratando de calcular. Por ello, nuestro paso ineludible en cada ejercicio debe ser la realización de la gráfica correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? Yo tengo una función y cuadrado igual a x, que vamos a decir para ser una función f de x o ser una función f de y, debe estar despejado una de las variables. En este caso, por ejemplo, y cuadrado igual a x es simplemente una igualdad. Si nosotros de aquí despejáramos el valor de x, diríamos que x es igual a y cuadrado. Y esto se podría entender como un f de y. O podría despejar de esta función el valor de y decir que y es igual a la raíz cuadrada de x. Ya habíamos visto por experiencia que es mejor cuando tenemos raíces cuadradas eliminarlas y trabajar mejor con potencias. Por lo tanto, voy a convertir solamente esta función en una función f de y al tener despejado x y vamos a trabajar con ello. Una función f de y cuya variable y está elevado al cuadrado, ya sabemos que es una parábola. ¿Estamos de acuerdo? La parábola, para poder ser representada gráficamente, necesita de 3 elementos. Uno de los elementos es el vértice y los otros dos elementos podrían ser, por ejemplo, si la parábola tiene un vértice y esta parábola se abre hacia uno de los ejes, seguramente que va a tener dos puntos de intersección. Pero si esta parábola se abre hacia el lado opuesto de donde se encuentra, por ejemplo, el eje de las Y, pues esta parábola no va a tener puntos de intersección. Y lo que se debería calcular en esos casos son dos puntos equidistantes, o finalmente, ante la imposibilidad de encontrar puntos equidistantes, se podrían optar por encontrar dos puntos, uno perteneciente a cada lado del ala de la parábola. Vale decir, como una parábola tiene dos alas, basta que tenga un punto por cada ala más el vértice y se podría representar gráficamente una parábola. Volvemos a nuestro caso en particular. Tenemos una función f de y a partir de esta función f de y vamos a hacer el análisis de máximos y mínimos. Para ello decimos, análisis de valores extremos, máximos y mínimos, se calcula de la siguiente forma. Debemos derivar la función x. Derivando la función x tendremos derivada de y cuadrado será 12. Igualamos esta expresión a 0. En consecuencia, y será igual a 0. Como es nuestro primer valor de y, le vamos a llamar y sub 1 y este será nuestro valor extremo o valor crítico. ¿De acuerdo? Nosotros a partir de este necesitamos poder definir si es un máximo o será un mínimo. ¿De acuerdo? El siguiente paso sería reemplazar este valor de y sub 1 en la función para obtener el valor de x sub 1. Entonces nosotros diríamos que x sub 1 será igual,
reemplazamos en lugar de y en esta función 0, tendremos 0 elevado al cuadrado, lo que es igual a 0. En consecuencia, ¿qué podemos decir? Que nuestro punto 1 tiene coordenadas 0 en x y en y 0, además que es el valor crítico. Al ser el valor crítico, este punto 1 es el vértice de mi parábola. Si esta parábola se encuentra en la coordenada 0, 0, quiere decir que tiene un vértice en el origen de coordenadas, lo que en consecuencia va a impedir tener, vamos a decir, intersecciones con el eje de las 10. Por lo tanto, lo que tendremos que encontrar serán dos puntos equidistantes al vértice. Para ello, vamos a partir definiendo cuál va a ser el valor de A. Por ejemplo, si utilizo un valor de A igual a 2 para definir los valores de Y2 y Y3, tendré que Y2 va a ser igual a 0, su coordenada en Y del vértice, más ese valor y menos el valor de A. Para Y2 será menos 2 y para Y3 será más 2. Es decir, que Y2 será igual a menos 2 y Y3 será igual a 2. Con estos dos valores de Y, pues nosotros ya podemos tener esos dos puntos equidistantes. Simplemente lo que hay que hacer es reemplazar el valor de Y2 y de Y3 en la función x igual a y cuadrado para obtener el valor de x sub 2 y x sub 3. Por ejemplo, x2 será igual a menos 2 elevado al cuadrado y x sub 3 será igual a 2 elevado al cuadrado. Lo mismo que decir x2 será igual, menos 2 al cuadrado es igual a 4 y x3, 2 elevado al cuadrado, también es igual a 4. Por lo tanto, las coordenadas de los puntos 2 y 3 serán 4, menos 2 y 4,2 respectivamente. A estos dos puntos que hemos hallado son los puntos equidistantes al vértice. Por lo tanto, nuestro siguiente paso será representar gráficamente los mismos. Para ello, vamos a trazar un eje coordenado XY debidamente graduado en función a los puntos que quiero representar. Vale decir, por ejemplo, si yo voy a representar el punto 1, 2 y 3, me fijo sobre el eje de las X qué valores debo representar. Fíjense, me dice 0, 4 y 4. Lo que quiere decir que basta que en mi escala de los X yo tenga por lo menos hasta el número 4, tal vez un número 5, ya podré ubicar esos puntos. Por otra parte, para mi eje de las 10, lo que yo hago es fijarme cuáles son los puntos a representar sobre el eje de las 10. Como podemos ver, para el punto 1 tenemos 0, para el punto 2 menos 2 y para el punto 3 2, con lo que bastará con tener, por ejemplo, hasta el 4 y al menos 4 máximo para poder representar estos puntos. Vamos ubicando uno a uno. El punto 1 es el origen de coordenadas, ahí tendremos el punto 0, 0. El punto 2 dice 4 en X y menos 2 en Y, es decir, tenemos este lugar. Para el punto 3 dice 4 unidades en X y 2 unidades en Y, estamos hablando de este lugar. Una vez que ya tenemos los puntos 1, 2 y 3, sabiendo que esto es una parábola, cuyo vértice es el origen de coordenadas y es un mínimo, vale decir que se abre la parábola hacia el lado derecho, pues con la ayuda de una cercha fácilmente podríamos unir cada uno de estos puntos y tener una idea de cómo se vería esa parábola. Ahí la tenemos. Siguiente, deberíamos representar gráficamente, ya hemos representado la curva x igual a y cuadrado y nos dice que la recta x igual a 4. ¿Qué quiere decir la recta x igual a 4? Quiere decir que en la coordenada 4 sobre el eje de las X tengo una recta vertical. Por lo tanto, la recta x igual a 4 será una recta de esta naturaleza. Entonces, ya tenemos la recta x igual a 4, tenemos la parábola, que es nuestra función f de y. Podríamos identificar claramente, entonces, cuáles son las regiones o áreas que se encuentran encerradas entre esta curva, esta recta y el eje de las X. Primeramente podemos identificar claramente una zona que se encuentra por encima del eje de las X, por debajo de nuestra parábola y vamos a decir que corresponde a la zona con anaranjado.
A ese lugar vamos a llamarle el área positiva, porque se encuentra por encima del eje de las X. Un área semejante se encuentra por debajo del eje de las X. A esa la llamaremos el área negativa. Como pueden ver claramente, tenemos estas dos regiones que están confinadas entre la parábola, el eje de las X, y la recta X igual a 4. Por lo tanto, ¿qué será nuestra área total? Pues será la sumatoria del valor de esta área más la sumatoria de esta área en valor absoluto, o que es lo mismo que decir la sumatoria de las áreas positivas menos la sumatoria de las áreas negativas. Veamos entonces el planteamiento de nuestras integrales. Para la integral, para calcular el área positiva, tendremos la integral definida desde, vamos a decir, 0 hasta 4. La integral definida de 0 hasta 4 de la función, ojo, la función f de x. ¿Cuál es la función f de x? Esta es la función f de y. La función f de x se encuentra despejando el valor de y. Si de esta ecuación nosotros despejáramos y, tendríamos el valor de y igual a la raíz cuadrada de x, que es lo mismo que decir x elevado a la u medio. Por eso es que colocamos aquí, en lugar de f de x, el valor de x elevado a la u medio. Por otra parte, vamos a decir, resolvemos esta integral por medio de las reglas conocidas, la regla de la integración de funciones potenciales, y decimos, siendo m igual a un medio, vamos a decir que la integral de x elevado a la un medio va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cubo multiplicado por 2 tercios, ¿no ve? Porque si decimos la integral de x va a ser x elevado a la un medio más 1, va a ser 3 medios dividido entre 3 medios. Y 3 medios es lo mismo que multiplicar la expresión por 2 tercios. Y en lugar de escribir la x elevado a la 3 medios, vamos a escribir la raíz cuadrada de x al cubo. Este resultado lo debo evaluar de 0 a 4, que es el límite inferior y superior. Entonces, para evaluar, lo único que haremos es reemplazar en esta expresión, en lugar del valor de x, 4. Y restarle la misma expresión con la diferencia de que en lugar de x ahora anotaremos 0. Entonces nuestra integral estará planteada de la siguiente forma. Si nosotros operamos, sabemos que 0 elevado al cubo es 0, la raíz cuadrada de 0 sigue siendo 0, y 0 multiplicado por menos 2 tercios también será 0. Por lo tanto, todo este término desaparece. ¿Qué es lo que nos quedaría dentro de nuestra raíz cuadrada? Nos quedaría 4 elevado al cubo y esto multiplicado por 2 tercios. 4 elevado al cubo puede salir de esta raíz el 4 y me quedará 4 por raíz cuadrada de 4, porque estamos entendiendo que 4 al cubo es lo mismo que tener 4 elevado al cuadrado por 4. Entonces el 4 cuadrado puede salir fuera de la raíz a multiplicar a este 2. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría 8 dividido entre 3 por la raíz de 4. Finalmente, vamos a decir que el área negativa se plantearía de la siguiente forma. ¿Cómo calculamos esta región? Pues lo que hacemos es aplicar lo que ya conocemos y decimos que esto es igual a la integral definida desde 0 hasta 4 de la función x elevado a la u medio. Si nosotros resolvemos también esta integral, ya la habíamos resuelto anteriormente, sabemos que eso es igual a 2 tercios raíz cuadrada de x al cubo. Y los límites en los cuales está trazado también es de 0 a 4. Si nosotros reemplazamos dentro de nuestra función, tendremos lo siguiente. En lugar de 2 tercios raíz cuadrada de x al cubo, para evaluar reemplazo en vez de x 4. ¿Qué es lo que me quedaría? 2 tercios raíz cuadrada de 4 al cubo. Menos esta misma expresión, solo que en lugar de x vamos a colocar 0. Raíz cuadrada de 0 al cubo, eso es 0. Y 0 por menos 2 tercios también es 0. Lo que nos estaría quedando entonces como área negativa es 2 tercios raíz cuadrada de 4 elevado al cubo.
que si nosotros reducimos, sabemos que eso es igual a 8 tercios raíz cuadrada de 4. Quiero que comparemos estos dos resultados. Los dos resultados son idénticos, pero no nos olvidemos que las raíces cuadradas tienen dos resultados, un resultado positivo y un resultado negativo. Si al operar 8 tercios multiplicado por la raíz cuadrada de 4, que sabemos que es 2, tenemos 16 tercios, para este otro resultado deberíamos utilizar la raíz negativa. Entonces lo que tendríamos es menos 2 como la raíz cuadrada de 4 multiplicado por 8 tercios, tendremos menos 16 tercios, con lo que tendríamos el área negativa y el área positiva calculados. Según nuestra definición del área total, el área total es la sumatoria de las áreas positivas menos la sumatoria de las áreas negativas. Vale decir que para este ejemplo en particular, tendríamos que el área total va a ser igual a estos 16 tercios, que es el área positiva, porque no hay más de un área positiva, menos el área negativa, que vendría a ser menos 16 tercios, que reemplazamos en este paréntesis como menos 16 tercios. Si nosotros operamos este signo, menos con menos me va a dar más, entonces tendría 16 tercios más 16 tercios, que es lo mismo que decir 32 tercios. Entonces nuestra área total sería igual a 32 tercios unidades al cuadrado. Algo que podemos notar es de que el área positiva y el área negativa han resultado ser iguales. Por lo tanto, también es correcto poder calcular para este ejercicio una de las dos áreas y esas áreas multiplicarlas por 2, porque al ser igual las dos áreas, pues simplemente podríamos decir que el área total es igual a 2 veces el área positiva. ¿Cuándo se cumplirá esto? Cuando tengamos funciones que sean simétricas, las cuales tengamos regiones encerradas por las curvas semejantes a las que tenemos encima y debajo del eje de las X. Cálculo de áreas mediante integrales definidas en perspectiva del eje de las Y. Por ejemplo, tenemos un eje coordenado XY y tengo una función que se representa gráficamente de la siguiente forma, a la cual le llamo f de y. Si tuviera dos puntos de evaluación, A y B, podemos definir claramente una región entre la curva f de y, el eje coordenado de las y y los límites de A a B, como podemos marcar según este volumen anaranjado. Podemos decir entonces que para nuestro ejercicio en particular, para este ejemplo, la región naranja es el área que se encuentra entre la curva f de y, el eje coordenado y, entre A y B. ¿Cómo se calcula esa área? Para calcular esa área basta con hacer uso de las integrales definidas. Decimos que esa área será igual a la integral definida desde A a B de la función f de y. F de y, tenga muy en cuenta, como la región que estoy calculando está evaluada desde A hasta B y los puntos A y B son puntos sobre el eje de las y, siempre la función que va a estar dentro de la integral debe ser una función de la variable y, vale decir f de y. Si es una función f de y, pues la integral también tiene que estar en términos del diferencial de y. Por lo tanto, lo que nos quedará como resultado de esta integral indefinida será una integral que vamos a decir también estará en términos de y. Aplicando el teorema fundamental de cálculo diremos que eso es igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Y el resultado será igual al área que estamos buscando calcular. Veamos su aplicación práctica en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo número 10 nos dice calcular el área total limitada por la curva y igual a 3 más la raíz cuadrada de 4 menos x y el eje y. Para ello, lo primero que vamos a apreciar dentro de esta
función planteada es que yo tengo una función de la variable x para este lado, en la cual tengo una raíz cuadrada. Para operar con integrales y para poder realizar más precisos los gráficos, siempre es preferible que nuestras expresiones se encuentren sin raíces cuadradas. Para ello lo que vamos a hacer es llevar este 3 que está sumando a este lado, al otro lado, a restar, y tendremos que esto va a ser igual a y menos 3, y si elevamos ambos lados de la igualdad al cuadrado, tendremos que 4 menos x, porque la raíz cuadrada habrá desaparecido, es igual a y menos 3 elevado al cuadrado. Desarrollando este binomio al cuadrado, tendríamos que el primer término es y al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo será menos 6y más el cuadrado de 3 será igual a 9. Entonces la expresión estará descrita de esta manera. Lo que estoy pretendiendo hacer por la aplicación y por el despeje de estas variables es poder despejar la variable x para que nosotros tengamos una función de la variable y. Para ello, lo único que resta por hacer es llevar este 4 a restar al 9, que nos quedará en consecuencia 5, y si multiplicamos todo por menos 1, tendremos que x es igual a menos y cuadrado más 6y menos 5. Esta expresión que hemos encontrado es nuestra función f de y. Para graficar las funciones f de y, ya habíamos visto que estas funciones de segundo grado, como es f de y, estamos hablando de parábolas echadas que pueden abrirse hacia la derecha como pueden abrirse hacia la izquierda. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Calcular los puntos importantes, vamos a decir el vértice y dos puntos más, que podrían ser o dos puntos de intersección o dos puntos equidistantes o dos puntos, vamos a decir, con la consideración de que cada uno de ellos pertenezca a un lado distinto de la parábola. Veamos entonces, para calcular el vértice lo que vamos a hacer es hallar el análisis de máximos y mínimos, conocido como el análisis de valores extremos. Para hacer el análisis de valores extremos, lo que hacemos es derivar esta función x teniendo el x', y eso sería igual a decir, la derivada de menos y al cuadrado es menos 2y, la derivada de 6y será igual a 6, y la derivada de menos 5 será igual a 0, por lo que tendremos x' igual a esa expresión. Si igualamos esto a 0, podremos obtener el valor de y crítico. Para ello decimos, y será igual, 6 pasa al otro lado a restar, tendremos menos 6. Menos 6 dividido entre este menos 2 que pasará a dividir, tendremos que y es igual a 3. A este valor de y le vamos a dar un subíndice como y sub 1, entendiendo que es el primer punto y será nuestro valor crítico. El siguiente paso sería reemplazar este valor de y sub 1 dentro de nuestra función f de y para obtener el valor de x. Entonces decimos, en esta expresión, en lugar de y, voy a reemplazar el valor de 3, que será igual a menos 3 elevado al cuadrado más 6 multiplicado por 3 menos 5. Si nosotros realizamos operaciones, 3 elevado al cuadrado, sabemos que es igual a 9, con este signo negativo será menos 9, más 6 multiplicado por 3 será 18, 18 menos 9 es 9, y 9 menos 5 es igual a 4. Por lo tanto, nuestro punto crítico tiene coordenadas en x4 y en y igual a 3. Veamos entonces el siguiente paso. Para el siguiente paso, lo que vamos a hacer es definir la naturaleza de este punto crítico. Todavía no sabemos si este punto crítico es un máximo o es un mínimo. Si fuera un máximo, lo que vamos a conseguir es tener una parábola que se abre hacia el lado izquierdo. Si por otra parte fuera un mínimo, lo que tendremos en realidad es una parábola que se abre hacia el lado derecho. Veamos entonces qué es lo que sucede por medio del análisis de la segunda derivada. Si volvemos a derivar esta función menos 2y más 6, obtendremos lo siguiente. Derivada de menos 2y es igual a menos 2. Derivada de 6 es igual a 0. Entonces este valor evaluamos. ¿Será menor o mayor que 0? Sabemos que menos 2 es menor que 0
En consecuencia, este punto crítico encontrado es un máximo. Entonces, si es un punto máximo, nuestro punto crítico, lo que quiere decir es que nuestra parábola se va a abrir hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, analizamos las coordenadas de este punto. Este punto tiene en X la coordenada 4 y en Y 3. Lo que podemos apreciar en consecuencia es que este punto se encuentra al lado derecho del eje coordenado Y. Es decir, que esta parábola va a tener dos puntos de intersección con el eje de las Y. Entonces nos corresponde hacer el análisis de las intersecciones. ¿Cómo calculamos cuáles son los puntos de intersección con el eje de las Y? Decimos cuál será el valor de Y si X es igual a 0. Entonces reemplazamos en lugar de X 0 en cualquiera de estas funciones y obtenemos el valor de Y. Ya que la función inicialmente planteada tiene a Y despejado, pues es mucho más fácil reemplazar en esta expresión en lugar de X igual a 0, que es lo que tendremos. Y será igual a 3 más la raíz cuadrada de 4 menos 0. 4 menos 0 es igual a 4. En consecuencia, la raíz cuadrada de 4 es igual a 2 y menos 2. Si nosotros usamos el valor de 2, diremos 2 más 3 nos dará un punto y sub 2 igual a 5. Y para el valor de y sub 3 diremos 3 menos 2 será igual a 1. Y2 y Y3 son los puntos por los cuales la parábola corta por el eje de las Y. A estos puntos los llamaremos el punto 2 de coordenadas 0,5 y el punto 3 de coordenadas 0,1. Siguiente paso para representar estos puntos equidistantes y este punto crítico es representar gráficamente nuestro eje coordenado. Trazamos nuestro eje de las X y nuestro eje de las Y, teniendo en cuenta que la graduación, es decir, estos espacios que tenemos en cada uno de los ejes Y y X, sea suficiente como para representar estos puntos. Veamos, en X, ¿qué vamos a representar? 4, 0 y 0. Por lo tanto, tener hasta 4 positivo y 4 negativo es por demás prudente. En el eje de las Y, ¿qué puntos vamos a representar? El punto 3, 5 y 1. Vale decir que esos puntos se pueden encontrar tranquilamente en el rango, como tengo aquí, desde menos 3 hasta, por ejemplo, 6. Tenemos un eje coordenado adecuado entonces para la representación de cada uno de estos puntos. Vamos ubicando cada uno de ellos. El punto 1 tiene coordenadas 4 unidades en X y 3 unidades en Y. Estoy hablando de este lugar. El punto número 2 tiene coordenadas. En X es 0, pero en Y es igual a 5. Entonces estamos hablando de este lugar. El punto número 3 tiene coordenadas. En X 0 y en Y 1. Estamos hablando de este lugar. Por lo tanto, dibujar una parábola cuyo vértice sea este punto y corte por estos dos puntos no va a ser una tarea complicada. Con la ayuda de una cercha fácilmente podríamos trazar esa figura. Bueno, volvamos al enunciado de nuestro ejemplo. El ejemplo nos decía calcular el área total limitada por la curva y igual a 3 más la raíz cuadrada de 4 menos x y el eje de las 10. Si nosotros observamos esta región, pues tranquilamente podemos decir que esta región con naranja se puede calcular de la siguiente manera. Como podemos observar, esta región sobre el eje de las 10 comienza en el punto 1 y se extiende hasta el punto 5. Vale decir que la integral para calcular esta área estará dada desde 1 hasta 5, que son los puntos sobre el eje de las 10, las cuales están marcando el límite inferior y el límite superior de esa región. Entonces diremos, el área es igual a la integral definida de 1 hasta 5. ¿Qué función debo utilizar? Si estoy analizando puntos
de referencia sobre la perspectiva del eje de las y, necesariamente la función con la cual tengo que trabajar es la función f de y no así la función f de x, que era la que inicialmente estaba planteada. Entonces pondremos menos y cuadrado más 6y menos 5. Vamos resolviendo. Vamos a resolver estas integrales recordando nuestras propiedades de las integrales directas y decimos, necesitamos por ejemplo la integral de una potencia y la integral de constante por función, que es igual a la constante por la integral de la función. Entonces vamos integrando. La integral de menos y al cuadrado será igual a menos 1/3 de y al cubo. La integral de 6y será igual a 3y cuadrado. Y finalmente la integral de menos 5 será igual a menos 5y. Evaluamos este resultado en 1 hasta 5. ¿Cómo se realiza la evaluación? En esta expresión, en lugar del valor de y, vamos a colocar el límite superior y le restaremos esta misma expresión con la consideración que en lugar de la variable y vamos a colocar a 1. Entonces el área me quedará como a igual a menos 1/3 de 5 elevado al cubo más 3 multiplicado por 5 al cuadrado menos 5 por 5, y esto restado por menos 1/3 de 1 elevado al cubo más 3 por 1 elevado al cuadrado menos 5 multiplicado por 1, lo cual realizando las operaciones tendremos que el área es igual a 32 tercios unidades al cuadrado, con lo que tendríamos calculado el área que nos pide nuestro ejemplo número 10. Bueno, espero que el video les haya gustado, que se haya podido entender todos los conceptos que estamos manejando y podamos cada día más conocer y dominar la aplicación de cada uno de estos conceptos aprendidos. Soy el ingeniero Marcelo Vildoso Zamorano y nos estaremos viendo en próximos videos. Hasta pronto.